están? Bueno, hoy como ya les habíamos anunciado, nos acompaña nuestro hermano Pablo, nos va a dar el tema del nuevo orden mundial, que es de interés para todos. Pablo, no sé si preguntas. Si hay una pregunta urgente en el momento, con toda confianza pueden hacerlo. Si no, al final dejamos así como una sesión de preguntas y respuestas, porque es muchísimo el contenido que vamos a tratar de ver en 1 hora y media. Es mucho el contenido. Y se nos pueden escapar a lo mejor 2 o 3 datos que son de suma importancia para poder explicar perfectamente de qué se trata esto. Bien, entonces si gustan, nos ponemos de pie para que se puedan hacer. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo bendito. Ven por medio de la presencia de Santa María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo bendito. Ven por medio de la poderosa intercesión de la Inmaculada Santa María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo bendito. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros y danos sabiduría y ciencia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros y envíanos a tus santos ángeles para que nos acompañen y nos protejan en este estudio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de todos los santos, ruega por nosotros para que seamos santos, muy santos y rápidamente santos, por si nos queda muy poco tiempo de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo José, tú que eres mi Padre espiritual, dirige hacia mí tu mirada llena de amor. Enséñame a vivir como tú para María y Jesús. Haz que alcance sin cesar en el amor. Haz que alcance un espíritu abierto que era tu honor. Y llévame de tu mano a la idea más grande de mi vida, mi entrada en el cielo. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pásenle acá hay más. Sí, muy bien, luego se ve muy técnico esto. ¿Sí lo entiendo? Sí. Bueno, como saben, estamos viendo actualmente en nuestra sociedad está pasando un sinnúmero de sucesos que no llegamos a entender en la mayoría de las ocasiones por qué están pasando. Parece que son aislados, parece que nos están comiendo el mandado, pero nada es aislado, es un plan muy bien maquinado desde hace muchísimo tiempo. Entonces necesitamos ir conociendo nosotros católicos del día de hoy, sobre todo la mayoría de nosotros estamos consagrados, no es que todos estamos consagrados al Inmaculado Corazón de María. Un llamado urgente que nos hace nuestra Santísima Madre a todo el género humano a consagrarnos a su corazón, a que las casas, las familias se consagren a su corazón, a que las sociedades se consagren a su corazón, a que los países, los estados, los países, el mundo entero se consagre a su corazón libre y voluntariamente. Todo esto obedece
a un principio que actualmente se reconoce como el nuevo orden mundial. No es una cosa alejada de la realidad. Tristemente en México nuestro sistema político, nuestros gobernantes, desde hace más de 100 años, unos 150 años aproximadamente, nos han tapado los ojos con una venda muy grande que no nos hemos querido quitar. Y unos pocos son los que se la han quitado y son los que tildan de locos. Pero pues díganme si no estamos locos, si no estuviéramos aquí. Entonces necesitamos conocer, necesitamos profundizar, necesitamos amar verdaderamente a nuestra Santísima Madre, para amar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso no hay de otra más que ponernos a trabajar. Y esto más que nada es un llamado a ponernos a trabajar, a contribuir con nuestro granito de arena, no solo en la casa, con nuestras oraciones, no solo yendo a misa, sino trabajando constante y arduamente allá afuera, en la sociedad. Porque al igual nosotros estamos aquí, pero ¿cuántas personas no vendrían ni por error? Bueno, veamos y evangelicemos con nuestro ejemplo. Esa es la mejor manera de salir a las calles, ¿no? Entonces, para empezar, el Evangelio nunca está de moda, nunca pasa de moda, es demasiado actual, es demasiado preciso lo que nos quiere decir. Y le voy a pedir a alguien, a un voluntario, que nos quiera leer el Evangelio correspondiente al día de hoy. Sí, adelante. Prestemos atención, escuchemos completamente, sí. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? ¿Qué tal el Evangelio? Es el del día sábado. Y terminando la plática, vamos a escuchar el Evangelio del día domingo. Y vamos a decir: ay Dios, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿No? Y no es que se lo haya inventado fulano, sutano, mangano o yo, sino que es un llamado real y presente que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Entonces no tengamos miedo. Por más injustos que sean los hombres, va a acabar siempre siendo la justicia de nuestro Señor. Entonces, estábamos viendo, ¿no? El nuevo orden mundial, con el nuevo orden mundial encontramos, el reino del hombre. De esto se trata. Decía San Agustín, en su libro Las Confesiones, después de su conversión, y del gran dolor que él sintió por haber ofendido tanto a Dios, escribe un maravilloso texto que se llama Las Confesiones de San Agustín. Y en las Confesiones nos dice: dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, o sea, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. La ciudad terrena y la ciudad celestial. La ciudad celestial, bien lo decía San Pablo, ya no soy el que vive yo, sino es Cristo quien vive en mí. Es que nos volvamos cristocéntricos, que el centro de nuestra vida sea Cristo, y que Cristo sea el que rija todas las potencias de mi ser. Eso suena muy bonito, y por eso se supone que todos nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy, y nos estamos preparando constantemente, y cada domingo vamos a misa y buscamos con frecuencia los sacramentos. Sin embargo, esta visión histórica de la humanidad que tiene San Agustín es sumamente profunda y sumamente real. ¿Por qué?
Porque nos está diciendo el amor propio hasta el desprecio de Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, nos está hablando, nos está describiendo al hombre desde el origen de su humanidad hasta el día de la parucía, que nuestro Señor Jesucristo venga con toda su gloria y seamos juzgados. ¿Por qué? Ya no sabemos la historia del Nom Servium, ¿verdad? Todos no la sabemos. ¿Hay alguien que no se la sepa? Del Nom Servium. No. Bueno, la contamos rapidita para no perdernos. Cuando Dios crea todo, desde el primer momento que separa la luz de la oscuridad, crea el mundo celestial, crea el mundo angélico. Y desde ese momento les da la oportunidad a los ángeles de servirle o de rechazarle. Entonces se le da la batalla celestial. Hay una cabeza principal que se llama Luzbel. Luzbel, al enterarse del plan divino de nuestro Señor, le dice: no te serviré, no te servirán, no te voy a servir. Y entonces es la apostasía, es el primer reniego, pues bueno, el más grande de los reniegos, porque de ahí se deriva todos los demás males que nos acontecen hasta el día de hoy. Y aparece otro arcángel llamado San Miguel, que le dice: no, espérate, mi cuate, estás mal. Se da la batalla, y en la batalla dice aparte Luzbel: ¿quién como yo? Se está poniendo primero así antes de Dios. Y San Miguel Arcángel, que el mismo nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Entonces el demonio es desterrado. Dios crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva. Y los crea, y es bueno lo que cree. Bien dice en el Génesis, ¿no? Y una vez que Dios ve lo que crea, ¿qué dice siempre? Que es bueno. Entonces Dios no crea el mal. Es imposible concebir que Dios vaya a crear el mal. Permite la existencia de esta batalla, fíjense, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. El amor propio hasta el desprecio de Dios. ¿Qué pasa con Eva cuando estaba sola en el jardín del Edén y se le aparece una serpiente? ¿Qué le dice la serpiente? Que coma del fruto de ese árbol para ser más inteligente de Dios, porque Dios le dijo, ¿sabes? No comas más de ese árbol. No comerán de esto, o sea, pueden gozar todo, menos este árbol. ¿Y qué dijo la serpiente? No, sí, come, porque si tú comes, vas a ser como Dios, vas a saber discernir entre el bien y el mal, o sea, vas a ser como Dios. ¿Qué dijo Eva cuando comió? No no te serviré, porque el mandato de Dios era: no comerán de esto. Y ella comió. ¿Qué sucede? El amor propio suyo hasta el desprecio de Dios, despreció a Dios. Y con Eva, Adán. ¿Qué sucede? Despreció a Dios. ¿Se fijan? Desde el inicio hasta el día de hoy. Ahorita sería muy fácil explicarlo, porque cada uno de nosotros tenemos en este preciso momento un ejemplo del desprecio de Dios por el amor suyo propio personal, incluso en nuestras propias vidas. Ni siquiera hay que irnos más lejos, cuando preferimos el mundo a Dios. Entonces, con esta visión, se supone que el hombre debe de caminar hacia el fin de la historia. ¿Cuál sería el fin de la historia del hombre? Pero la muerte es una puertecita que te da paso a una vida eterna. Pero de la humanidad, del género humano, de la humanidad, de todos los hijos de Dios, ¿cuál sería el fin de la historia? Está con Cristo en su reino. Cuando ya llegue, cuando Cristo instaure su reino celestial y estemos todos presentes, Dios quiere, estemos todos presentes, esa oportunidad de estar presentes por nuestros actos, es cuando realmente se va a dar el fin de la historia que nosotros conocemos ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita nos morimos, porque nosotros somos perecederos, somos mortales, porque nosotros no somos seres divinos. Nosotros tenemos un tiempo y un espacio determinado, y en ese tiempo y en ese espacio determinado te acabas. Yo no puedo estar ahorita en Santo Domingo, ¿o sí? Bueno, al menos de que fuera santo como algunos santos sacerdotes que se han logrado la dislocación, pero no lo puedo hacer. Yo no puedo estar en este preciso momento aquí
Y en ese preciso momento también está viendo cuando estoy naciendo y cuando me están enterrando. No lo puedo hacer. ¿Sale? Entonces ese va a ser el fin de nuestra historia. Por eso Cristo debe de ser nuestro centro. Pero bueno, ya vimos que hay una ciudad terrena, una ciudad celestial. Ya vemos el ejemplo, ¿no? San Miguel Arcángel contra Luzbel, Caín contra Abel, el primado de Dios contra el primado del hombre. Y el primado del hombre va a ser el anticristo. ¿Cuál es el primado de Dios? Ya lo sabemos, el primado de Dios es que somos sus criaturas, estamos hechos para llegar a Él por nuestra propia y libre voluntad. El primado del hombre es declarar la muerte de Dios. Es ser Él mismo el Dios. Ser como Dios. Y quedamos que el ser como Dios, ¿qué es? ¿Quién como yo? ¿Y el quién como yo cómo se traduce? No servían. Se fijan que la serpiente está desde el inicio y seguimos igual. Entonces, tenemos que hacer una distinción bien clarísima entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo, ¿qué es? El cristianismo es lo que cada uno de nosotros estamos practicando día a día. En creer en Cristo, en seguir los mandamientos de nuestro Señor, en seguir el mandamiento de Dios, en seguir el mandamiento del mismo Cristo, que es el amor, ¿no? El mandamiento del amor. El ser otro Cristo, ante el Cristo, llegar a Cristo. Sin embargo, el cristianismo se puede dar en lugares en donde sean anticristianos. Un ejemplo bien sencillito del día de hoy. Allá en Siria, donde, bueno, no solo en Siria, en el Medio Oriente, Kenia, distintos países de por allá, en donde existe un movimiento que se llama el ISIS, todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y que el ISIS está fuertísimo. ¿Cuál es el objetivo del ISIS? ¿Alguien me lo dice? En pocas palabras, es acabar con los cristianos, ¿no? Llegan y matan y ejecutan y no les importa ni se tientan el corazón. Y lo presumen, pues ese es el objetivo, ¿no? Presumir que estamos acabando con los herejes, que en este caso para ellos pues, somos nosotros. Ese, yo creo que es una nación, es un pueblo anticristiano. Dando testimonio. Están siendo otros Cristos al dar su vida por el mismo Cristo y que están viviendo un cristianismo verdadero. En cambio, acá viene lo bonito, la cristiandad. La cristiandad, fíjense, lo vamos a leer, se da cuando el espíritu del evangelio logra impregnar el orden temporal, o sea, todo el tiempo, la cultura, todo el arte, toda la economía, el trabajo y sobre todo la política. ¿De dónde? Del entorno correspondiente. Un ejemplo bien sencillo. Todavía antes de la independencia, desde la llegada de los españoles hasta un poquito después de la independencia de México, América vivía la cristiandad. España era la madre de la cristiandad, literalmente. ¿Por qué? Porque todo el sistema político, económico, social de Hispanoamérica, que es España y toda América Latina, tenían como centro un solo propósito, que era Cristo, que era Dios. Y todo lo que se vivía y todo lo que se hacía era por Cristo. Por eso podemos entender que exista un convento de Guadalupe, un convento franciscano. Por eso podemos entender que exista un Fray Margil de Jesús que se echó a pie desde Guatemala hasta San Antonio, un poquito más para arriba, ¿no? O sea, ese espíritu de conquista. Fueron 12 los primeros frailes franciscanos que llegaron a México, que llegaron completamente a México. Podemos decir casualidades, pues tal vez, pero no sabemos que las casualidades no existen, son diosidencias, es el plan perfecto de Dios. Fueron 12 los primeros frailes que evangelizaron toda América. Está impresionante. ¿Pero por qué sucedió? Por esto. Vivía la cristiandad. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de San Luis, rey de Francia. Otro rey que vivió la cristiandad en todo su apogeo, que entregó toda su vida, todo su gobierno, todo su imperio al servicio de Cristo. Entonces, si nosotros estamos aquí, ¿a dónde tenemos que llegar? A la cristiandad. Esa es nuestra tarea. Y México, no se diga. Yo no puedo concebir a un Juan Pablo II que viniera hace ya algunos años, bueno, San Juan Pablo II ahora, mejor dicho, y que dijera: a ver, México,
ustedes son el país de la esperanza. A ver, México, es que muévanse, porque de ustedes tienen que salir. ¿Qué va a salir? Va a salir la esperanza de toda la hispanidad, de toda América Latina, que la misión concreta, así como nosotros tenemos vocaciones en lo particular, cada uno de nosotros tenemos vocaciones, a lo mejor vocación al matrimonio, vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. También tenemos aparte, dentro de estas, tenemos la vocación a lo mejor a la educación, tenemos la vocación al servicio médico, tenemos distintas vocaciones. También las naciones tienen su vocación, su llamado muy particular, y el llamado particular de Hispanoamérica, de América Latina, es conquistar nuevamente la cristiandad. Por eso América es el continente de la esperanza. Y la tarea no es pequeña, la tarea es evangelizar toda Europa. Un ejemplo bien sencillito, y se nos va a poner la piel chinita. Sebastián, todos, la mayoría conocemos a nuestro hermanito Sebastián, anda en Francia ahorita de misionero. Bueno, si allá son católicos muchísimo antes que acá, yo no entiendo por qué están mandando gente de México, de América, a Europa a misionar. Se fue de misionero un año a una universidad católica. O sea, no estamos diciendo una universidad pública ni nada, se fue a una universidad católica a misionar. Se fijan que se está haciendo en realidad lo que nos dijo Juan Pablo II. Tenemos que reevangelizar. Entonces, como la cristiandad era un peligro, ¿para quién? Para el demonio. ¿Por qué? Porque intervenía completamente en sus planes. Tenemos intentos históricos, datos históricos en concreto. Estos datos históricos son los que han marcado la historia. Un vuelco completamente para llegar al momento de hoy precisamente y decir: la cristiandad en México no existe, la cristiandad en América no existe. Es más, la cristiandad en el mundo está dejando de existir. Y esto es real, y esto es cierto. Cada vez son menos los católicos. Católicos por bautizo, pero a reventar. Bueno, qué bueno, todos somos hijos de Dios y qué bueno que todos seamos bautizados, eso es maravilloso. Pero católicos realmente comprometidos, realmente que se entregan y que quieran ser otro Cristo, no, muy poquitos. Entonces estamos perdiendo esa cristiandad porque tenemos el primer intento, claro, que es la Revolución Protestante, o sea, Martín Lutero, 1517, que rompe con la iglesia. Martín Lutero no estaba en contra de Cristo, no estaba en contra de la Santísima Virgen. Es más, dicen los estudiosos de Lutero que los escritos de Lutero dirigidos a la Santísima Virgen María son preciosísimos, pero en contra de Dios. Él estaba en contra de la iglesia, y ese fue su error. Al igual, yo me puedo imaginar un San Francisco de Asís, que es un reformador de la iglesia. Fue un reformador. A ver, ¿por qué? Vamos a los pobres y vamos a hacer una iglesia que ayude al pobre. Vamos a hacer otro Cristo como Cristo lo fue. Fue un reformador, pero se mantuvo fiel a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La esposa de Cristo. Y si tú reniegas de la iglesia, estás renegando inmediatamente de Cristo. No puedes separarlo. ¿Por qué? Porque iglesia sí es el Papa, sí es el párroco, sí es el Padre Miguel, sí son todos los religiosos. Pero iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Cristo es la cabeza de este cuerpo y cada uno de nosotros, los fieles, los bautizados, formamos ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a privatizarlo, vamos a privatizar de tal manera que la relación de Dios ya no tiene que ser por medio de un hombre o de una institución, va a ser de tú a él y de él a ti, punto final. ¿Les suena? No hay confesión. Tú confiésate directo con Dios. ¿Y de aquí cuántas sectas se derivan? Así, ¿no? En Estados Unidos hay más de 4,000 cachos sectas, si no me equivoco. O sea, es un montón de sectas y es un negociazo. Para quien le interese, ya sabes, se condena, pero es un negociazo hacer una secta. Entonces, un primer antecedente del rompimiento de la cristiandad. Casualmente en 1517 estamos en un renacimiento. Acabamos de salir de una supuesta Edad Media, en donde cuando salimos de la supuesta Edad Media hay universidades,
Hay distintas instituciones que son las que dieron el resurgimiento del Renacimiento, ¿no? De la antigua cultura y del antiguo arte y del antiguo conocimiento y de la antigua sabiduría. Sí, ¿no? Es rescatar todo lo griego y todo lo romano y todo lo bello, la estética, la belleza, lo que estaba atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia obviamente tenía todo culto y todo era para consumo propio y mantenían al pueblo ignorante, pobre y fregado. Pero no es cierto. ¿Cómo puede explicarse un renacimiento en las ciencias, en el arte, en la técnica, en el conocimiento, si no hay nada previo? O sea, generación espontánea y renace. Es imposible. Es todo un proceso que se venía dando con bastante tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir que todo lo que propone la Iglesia Católica, todo lo que huele a Cristo, es malo. Porque hace 2000 años, más de 2000 años, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es lo más importante? Dio su vida por nosotros. ¿Dio su vida por quién? Por ti, por ti, por todos y por mí. Dio la vida por todos. ¿Y qué es lo que Cristo dejó? Dijo. ¿Qué es lo que Cristo dijo que hiciéramos? Amándose unos a los otros como yo espero, hermano. Sí, háblense a los unos a los otros como yo les he amado y le complementamos. Y sean perfectos como mi Padre lo es. O sea, sean santos, sálvense. ¿Saben qué? Yo ya les compré el boleto para irse a ver el partido del clásico Chivas América, o irse al cine, o irse a lo que ustedes quieran. Ya les compré el boleto, aquí está el ticket, toma. ¿Qué te toca hacer? Ir. Nada más, porque no creo que aunque ya te hayan comprado el boleto, no creo que vaya el partido, o el cine, o el espectáculo, o a ti. Tú tienes que ir. Y para eso necesitas levantarte y empezar a caminar y hacer lo correspondiente. Entonces, hay que romper con esa idea. Iglesia no, Cristo sí. Vamos a hacerlo privado. Entonces aparece la Revolución Francesa en 1789, en donde es una guerra literal contra la monarquía y contra la iglesia. Vamos a darle en la torre a la monarquía y la iglesia. ¿Por qué la monarquía? Porque la monarquía mantiene oprimida al pueblo, la tiene muriéndose de hambre. Vamos a darle a la iglesia en la torre porque la iglesia es la que mantiene a la monarquía. ¿Se acuerdan que los reyes era por designio divino? Entonces el designio divino pues nadie los podía tocar porque Dios había dicho que tú vas a ser rey, entonces tú vas a ser rey. ¿Podemos rebatir eso? ¿Está mal o está bien? ¿Será? ¿Por qué? Porque el pueblo sigue oprimido. No, pero el hecho de que digamos que Dios dijo que usted fuera reina, ¿podrá ser cierto o podrá ser falso? Bueno, sí, el rey de reyes, pero un rey temporal, estamos hablando de un rey temporal, de un hombre. ¿Tendrá fundamento válido o no? ¿Por qué, Capi? Porque tantos estos reyes que fueron en favor de la iglesia. Pero a lo mejor a favor de la iglesia también fueron unos desgraciados con el pueblo. Porque también no hubo. ¿Cuál es el fundamento? No le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pilatos: tú no tuvieras poder sobre mí si no se te hubiese sido dado el valor. Entonces, claro que sí, claro que es por designio divino que fulano sutano esté allí y esté gobernando, claro que es por designio divino, pegado también a nuestras acciones, de que Peña Nieto sea nuestro presidente, de que Donald Trump haya ganado, claro que sí, porque no solo está para gobernarnos y para hacer un bien común para todos, está para salvarse. Vean, ¿cuánto quiere Dios a estos hombres que les da esa oportunidad maravillosa para que se salven? Falta que ellos ya tienen el ticket, falta que vayan al espectáculo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos contra la iglesia directo. Ya vamos a ver la computadora. Y entonces, ya no quiso. Vamos a decir, Cristo ya no. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y si es la esposa de Cristo, entonces Cristo, ¿saben qué? Si era un hombre extraordinario, si era un hombre que tenía muchas virtudes, si era un hombre que puso el ejemplo, pero era un hombre, hasta ahí.
sí, entonces aparece aquí la nueva idea de Dios, el arquitecto del universo. ¿Va? Concretamente, esta es la creencia de la masonería. Vamos a irnos con el arquitecto del universo, con el que hizo todo, con el Dios todopoderoso. No, hay que irnos con intermediarios. Cristo era un intermediario. Cristo, insisto, solo era una persona. Entonces, con la Revolución Francesa aparece un nuevo movimiento que se llama liberalismo. Y con el liberalismo empieza el asesinato a Dios. Y con el liberalismo aparece otra cosa muy bonita que se llama democracia. Y que todos nosotros decimos, ay, viva la democracia, vamos a ejercer la democracia. Es más, también nos hemos portado que en Zacatecas vamos a poder tener 2 ejercicios democráticos y libres en el mismo año. ¿Cuándo de eso se dijo eso, no? Y si no vota, no está cumpliendo con su deber como cristiana. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Sabía que no votar es pecado? No, pues no sabía. O ahora lo sabemos. No votar es pecado. ¿Por qué? Porque estás omitiendo tu responsabilidad, no solo hacia ti, sino hacia los demás, dejando que los políticos malos, corruptos, los que ya sabemos que sí son muy malos, lleguen. Por eso estamos también pecando de misión. Siempre tenemos que buscar el bien, y esa es una manera de buscar el bien. Y ahorita les hablo porque es la democracia. Entonces, todavía faltaba. Aquí aparece una cosa que se llama masonería, la masonería moderna. Y luego tenemos la Revolución Soviética en 1917, en donde se está luchando por los derechos del proletariado. El proletariado es toda la clase trabajadora, pero no de Rusia, se está buscando, se hizo una revolución en un país en concreto por los derechos de toda la humanidad. Qué generosos nos resultaron los rusos. Es igual en Francia, se hizo una revolución en un país concreto por los derechos universales del hombre y del ciudadano, la Declaración Universal que salió después de la Revolución, de toda la humanidad, no de los franceses. Qué generosos, ¿no? No se les hace demasiada generosidad a ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Revolución Soviética? Vamos a quitar ahora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el opio del pueblo, es la droga que mantiene al pueblo tonto. Cuando le quitemos esa droga al pueblo, el pueblo va a empezar a ser más inteligente y vamos a poder caminar hacia nuestro reino de desarrollo como seres humanos. El reino de los hombres, ¿se acuerdan? Lo que mencionábamos. Entonces aparece lo que viene siendo un ateísmo práctico. Y lo estamos viviendo hoy en día, y bien fuerte. Entonces, ¿qué se propugna? Con estos movimientos, la destrucción de la cristiandad. Completita, vamos a acabar con toda la cristiandad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer revoluciones que han proclamado una clase universal. Por eso les digo, la revolución rusa no fue para los rusos, fue para el mundo. La revolución francesa no fue para los franceses, fue para el mundo. El luteranismo no fue nada más para los alemanes, fue para todo el mundo. Dirección internacionalista, va hacia todo el mundo, hacia la unidad total del género humano, unidad económica, política y religiosa. ¿Cuál religión? El pueblo elija. Por eso Agustín Iturbide, desde un principio, después de la independencia de México, ya les diré, ¿quién fue el verdadero padre de la independencia de México? No, Hidalgo no, su creador de la patria. ¿Quién fue? Agustín Iturbide. Agustín Iturbide en unos meses, en 8 meses aproximadamente, hizo lo que Hidalgo no pudo, lo que todos los demás no pudieron hacer en casi 10 años. Lo hizo en unos meses sin armas. Y es el verdadero padre de la independencia de México y un verdadero católico. Dentro de sus premisas está la religión, la unidad. La unidad, todos somos iguales. Aunque seas español, pero estás aquí, entonces eres mexicano a partir de hoy. Ya no, sí, claro. Todos iguales y unidos con una religión. Y no era decir una religión, unidos con Cristo. Volvemos, era cristiandad. ¿Qué sucede? Las logias masónicas norteamericanas entran y por tal de darle reconocimiento a México le dicen a Agustín Iturbide: oye, campeón, te vamos a dar reconocimiento si tú nos das California, Texas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, creo, por ahí va. Y dijo Agustín Iturbide: no, están pero locos.
O sea, México es de los mexicanos y vamos, aunque nos muramos de hambre, vamos a defender nuestra patria con el último hombre que cae de pie y los mandan para afuera. ¿Qué hacen? Un ministro de Relaciones Exteriores designado para México, Joel Poiser, lo manda por Veracruz y se topa con un mono que se le quedó cojo. ¿Saben quién fue? Que fue presidente de México y estaba cojo. Hicieron un funeral en la Ciudad de México porque a su pierna. Antonio López de Santana, un generalillo que no sabía de nada, que dijeron: ¿sabes qué? Vente campeón, nos vas a ayudar a derrotar a Iturbide y te vas a quedar con la presidencia de México. ¿A cambio de qué? Pues ya saben, ahí sí los libros de historia sí lo dicen, ¿no? Partimos la mitad del territorio nacional a manos de Santana. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Iturbide es desterrado de México, se va a Italia. Está en Italia y se entera que España, Francia e Inglaterra quieren reconquistar México. Iturbide, desconociendo que México ya lo había nombrado traidor a la patria y se había dado la orden que cualquier persona que lo reconociera podía fusilar, dice Iturbide: me regreso a México y prevengo a mis compatriotas de lo que está sucediendo. Llega a México, desembarca, inmediatamente lo reconocen, lo agarran y le ofrecen, fíjense lo que es un cristiano de veras, le ofrecen el mando del ejército para que derroque a Santana. ¿Y qué dice Iturbide? No. ¿Por qué dice que no? ¿Quién hizo no? México sería otro ahorita. Dice que no porque no era legal, no era legítimo. Dice que no porque él quería hacer las cosas como Dios manda, bien hechas, porque era un caballero y porque él venía a defender a su patria del extranjero, no de sus hermanos, y porque él creía en la bondad, en el bien de los otros. Entonces lo agarra preso y lo fusila y se acabó Iturbide. Y tristemente lo dicen varios conferencistas: somos el único país que no festejamos la culminación de la independencia, 1821. Festejamos el inicio, una masacre, un asesinato tremendo de personas inocentes. Somos el único país que no festejamos a nuestro verdadero héroe libertador. Al contrario, lo matamos. Pero sí festejamos a toda bola de traidores y de satrapas, y hasta los billetes de 20 pesos los tenemos ahí, ¿no? Reflejados. Que esa es otra historia. Entonces, vamos a acabar con esto, ¿no? Con el género humano, con la unidad económica, política y religiosa. Vamos a pegarle. El primer punto era pegarle a México para llegar a toda América Latina. Lo mismo sucedió en la Gran Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, con Simón Bolívar. Lo mismito. La única diferencia es que él sí era masón y él sí entregó a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vamos a acabar con el orden natural. Dios, que hizo todo, pues ya no es Dios y no hizo todo, porque Dios es el hombre. Porque el hombre, por necesidad de sentirse bien, inventa a Dios. Y si yo, hombre, inventé a Dios, yo, hombre, puedo matar a Dios. Si no, lo que tú inventas, tú lo puedes destruir si no te... Sí. Si tú haces una, no sé, cuando estaba en el kinder, haces una plana de A y no te gustas, la rompes y vuelves a empezar, ¿no? Con las tareas. Entonces yo destruyo lo que yo inventé. Y si yo inventé a Dios y yo destruí a Dios, oh sorpresa, yo soy Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Pensamiento nihilista, no hay verdades absolutas. Nietzsche, el superhombre. Esto quiere decir el superhombre, el hombre realmente maduro, realmente consciente, el hombre realmente libre, porque te libras de las cadenas opresoras de un Dios que tú mismo inventaste. Vamos a acabar el orden natural. Entonces Thomas Hobbes, un politiquillo por ahí, dice que Leviatán es el Estado. Thomas Hobbes relaciona el Estado, o sea, México, por ejemplo, el país, con un monstruo que se llama Leviatán, que viene incluso en la Biblia, en el Apocalipsis. Dice: Leviatán reemplaza el cuerpo místico. ¿De quién? De Cristo. Por hagamos al hombre. El hombre va a ser al hombre a su propia imagen y semejanza. Ejemplo sencillito. Ahorita tenemos una comunidad LGBT en todo el país que está buscando que todos los niños sean de la misma comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
¿De quién? De mi propio hombre. Entonces, tenemos la negación del pecado. Todo es lícito. Si Dios hizo los pecados, hizo los mandamientos, y no cumple los mandamientos, significa que son pecados. Y los pecados son opresores de tu libertad. Si tú quieres ir a hacer tal o cual cosa, tú tienes que tener la libertad de poderlo hacer. Y realmente sí la tenemos, nunca nos han dicho que no. Tenemos la libertad de hacerlo, mas no sabemos que no es correcto y por eso no lo hacemos. Porque sabemos que perdemos la gracia de Dios, que dejamos de ser parte de ese cuerpo místico. ¿Sí? Entonces te sientes esclavo, vamos a acabar con el pecado es una mentira, es una bola de mentiras que lo único para lo que sirven es para que estén ustedes como corderitos al mando del pastor, que se está enriqueciendo, que está haciendo todo lo que ustedes quieran a costa suya, no porque creen en Dios, porque Dios no existe. Acabemos el pecado y seamos totalmente libres, hagamos lo que nos plazca. Estaba viendo hoy una publicación en el Facebook que decía: en Barcelona se acaba de permitir la filmación de películas pornográficas fuertes en la calle, a plena luz del día. Es eso. Totalmente, ¿no? No hay pecado, o sea, el sexo es natural. Si no hay sexo, no estás tú, no estoy yo, no está usted, no hay nadie. Entonces el sexo es sumamente natural. Seamos libres de tener sexo donde nos venga la gana, donde nos plazca. Es natural, no hay pecado allí. Que una bola de muchos, que una bola de catoliquillos digan que está mal, es distinto, pero ellos son los que están mal. Dios no existe. ¿Sí me explico cómo está la cosa, verdad? Exactamente, no existe Dios, no existe el pecado. Tú solo tienes una vida. Vívela, aprovechala, disfrútala. No te quedes con ganas de experimentar, experimenta todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque ¿quién te asegura que cuando te mueras va a haber otra vida? Pues no, nadie te lo asegura. Humanamente no, Dios claro que sí te lo asegura. Pero eso es la muerte de Dios y el nacimiento del hombre. La libertad plena del hombre para hacer lo que debe ganar. Entonces, con la revolución, este está bien interesante y es muy largo. El sionismo, los Illuminati y la masonería. ¿Podemos decir que es una misma cosa? Podemos decir que sí es una misma cosa. Sin embargo, no todo es igual. Son vertientes, pero obedecen al mismo punto, al mismo plano. Se supone, según algunos autores, la masonería moderna surge a partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, tenemos antecedentes de que no, que es un poco anterior. Pero aparte de esto, encontramos que el sionismo, su origen principal, por así llamarlo, es inmediatamente después de la muerte de Jesucristo y de la masonería. Cuando los primeros cristianos empiezan a agrupar y empiezan a decir: vamos a seguir, vamos a salir de los dedos a predicar el Evangelio, siguiendo las órdenes que Cristo nos dejó, ¿verdad? Entonces el hijo de Herodes se reúne con su consejo en Sion. Sion no es otra cosa más que Jerusalén. El monte de Sion es exactamente donde está el templo de Jerusalén, que casualmente el templo de Jerusalén lo hizo el rey Salomón, y que casualmente el templo de Jerusalén que lo hizo el rey Salomón se lo mandó a construir a un arquitecto que se llama Hiram Abiud. A Hiram Abiud lo mataron, que casualmente todas estas cosas está el mito de la construcción del templo, que es para entrar a la masonería. Simulan la muerte de Hiram Abiud, que vas a hacer, por ejemplo, si usted va a entrar a la masonería, vamos a simular la muerte de Hiram Abiud. ¿Para qué? Por recuerdo de, bueno, si no son católicos y nosotros somos una religión judeo-cristiana, Jesucristo era judío. Nuestro Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. O sea, tenemos las raíces judeo-cristianas. La única diferencia es de que nosotros aceptamos a nuestro Salvador, al Mesías. Ellos no. ¿Va? Y como no lo aceptaban, tenían que acabar con Jesucristo porque era un peligro. Vamos a fundar esto. Fíjense. Entonces, la masonería, el iluminismo, el sionismo, bueno, buscan una cosa.
cosa, liberalismo como principio fundamental, sean libres, lo acabamos de comentar. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo acabamos con la cristiandad que habíamos mencionado que existía en México, en América, en España? Vamos a expulsar a los jesuitas. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas? ¿Sí sabían? Que vienen de España. No. A evangelizar. Bueno, estaban evangelizando, sí, pero no era la causa principal. Oficialmente, Carlos III, rey de España en ese momento, da la orden de expulsar a los jesuitas porque descubrió que los jesuitas habían conspirado en contra de la corona española para lograr la independencia de México, previo, ¿va? Aparte de que tenían demasiado poder, demasiada riqueza, aparte de que esa riqueza y ese poder eran los que controlaban toda América y podían hacer lo que quisieran. Esta idea se la vende la masonería inglesa. Y le dice la masonería inglesa: expúlsalos. Es que cuando los expulses, tú vas a controlar todo aquí sin problema alguno. Y ahí va este menso a expulsarlos. ¿Quién? Carlos III los expulsa de toda América y de toda España. Nos manda a otro lugar. Va. San Ignacio. Los jesuitas los funda San Ignacio. Entonces, cuando los expulsan, ¿qué sucede? Los jesuitas tenían las universidades en México. Los jesuitas tenían los talleres de artes y de oficios en México. En todos lados en México. Tenían las granjas. Tenían un banco, por así decirlo, donde te prestaban a todo el pueblo. Le prestaban dinero regalado, casi, con tal de que empezaran la producción y empezaran a salir adelante. La economía de México era extraordinaria, y no solo de México, estamos hablando de América Latina, era extraordinaria la economía. Estaba la economía y el poder local al tú por tú con cualquier otra potencia. Si no, ¿cómo nos independizamos de la potencia más grande del mundo en ese momento, que era España? Imposible de haberlo hecho. ¿Sí me explico, verdad? Entonces México estaba muy bien. ¿Qué representa la expulsión de los jesuitas? 200 años de atraso. Fíjense, 200 años de atraso en nuestra sociedad. Eso es lo que significa. Expúlsalos. Y cuando los expulsas, casualmente se da después de la independencia de Estados Unidos, se da la Revolución Francesa, empieza la independencia de México, ya no hay una argamasa, lo que decía el templo de Sion, ¿no? Esa argamasa que unía la cristiandad, que eran los jesuitas en este caso, que unía la cristiandad. Ya no está esa argamasa, todos los católicos, la cristiandad se volvió cristianos por todos lados. Y entonces, como un hormiguero, tú llegas, pisas el hormiguero, le picas al hormiguero, todos los hormiguitos salen para todos lados. De igual manera, llega la masonería y empieza a infiltrarse en todos lados de la sociedad hispana y le empieza a contaminar. Y es por eso que se dan las independencias. Casualmente tampoco es de la independencia de Estados Unidos y a partir de esa todas las demás. ¿De quién se independiza Estados Unidos? De Inglaterra, parte de cuna de la masonería. Ahí vienen los Rosacruces. Ok, ¿quién le reconoce la independencia de Estados Unidos? La independencia de Estados Unidos, es importante saber eso. Francia. Y es más, hasta le hace un regalote que está en Nueva York, en una islita ahí. Estatua de la Libertad. Estatua de la Libertad. ¿Qué significa la Estatua de la Libertad? ¿Cómo está la Estatua de la Libertad? Una llama. ¿Qué tiene acá? Una llama, una antorcha. Normalmente, ¿con qué relacionamos la luz o la antorcha? Espíritu Santo. Nosotros sí, Con lo de la pero en general, con lo de la ¿con qué se relaciona la luz? La razón. Razón. Una idea, con el conocimiento, con la razón. ¿Quién está triunfando? ¿Qué representa la Estatua de la Libertad? El triunfo de la razón sobre quién, sobre Dios. ¿Por qué? Porque Dios es producto de mi razón. Entonces mi razón es más grande que Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Eso es lo importante, dejarlo bien claro. La independencia de las tres economías, la verdad, ya. Aquí hay otra cosa, el destino manifiesto de Roosevelt, 1897. Destino manifiesto, muy pegado a la doctrina Monroe, América es para los americanos. Destino manifiesto, Estados Unidos será el amo y dueño de todo el mundo. Así, se lo resumo. Ese es el destino manifiesto. Y díganme si no lo está logrando. No vamos a decir, ay, es que todos los gringos son malos. No, no son malos, tampoco.
Pero, bueno, ¿qué es la masonería? ¿Qué es el sionismo? ¿Qué son los Illuminati? Es una iglesia judeo-luciferiana, judía luciferiana. Después, si tenemos la oportunidad, hablamos completamente de la masonería. Todos los símbolos de la masonería son simbología judía. Todos, por donde le busques. Va, luciferiana. Hasta determinado grado de la masonería empiezas a entrar a la iglesia de Lucifer. Antes no. Empiezas en los grados 1, 2, 3, 4 y vas subiendo cada uno de los grados. Pero ahí va lo interesante. Yo entro en el grado 1, ¿va? Estoy en el grado 1. Una vez que estoy en el grado 1 y se me revelan verdades, conocimientos propios de mi grado, yo no le puedo decir a nadie porque hago un juramento. Si rompo el juramento diciendo algo, en mi juramento dice que si lo rompo, que me corten el cuello. ¿Va? Si hago el juramento solemne y todo. Ya no se hace, pero antes sí lo cumplían. Entonces, paso al grado 2, después de hacer una serie de pruebas. En el grado 2 no le puedo revelar nada a los grados inferiores, al grado 1, de que hacemos, bla, bla, bla. Se me dan nuevos conocimientos, nuevas pruebas, las voy pasando. Vuelvo a hacer la promesa de que si revelo algo, me saquen el corazón, me olvidan. Paso al grado 3, las promesas son ciertas estas. Sí, paso al grado 3 y así nos vamos. Entonces no voy a conocer nunca lo de arriba. Voy a conocer en parcialidad. Y si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar con un masón, medio medio, ¿por qué hablan? Porque se supone que no debería de hablar. No, pero es que nosotros debemos de creer forzosamente en alguien o en algo. O sea, si tú no tienes religión no puedes entrar. Pues sí, pero acabas creyendo en el gran arquitecto del universo. Y después de eso acabas creyendo en Lucifer, ¿no? Porque ya se vuelve una onda mística, mágica, pues totalmente entregada a Lucifer. No vamos a entrar más en detalles en esto. Pero aquí viene, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion. Es la vela de Israel, es el candelabro de Israel. ¿Y qué tiene enredado? Una serpiente. ¿En quién es la serpiente? El demonio, el diablo, Satanás. ¿Por qué la serpiente es el demonio, el diablo, Satanás? Porque entre Dios y el hombre. La Virgen es la que le va a aplastar la cabeza. Y luego si le hacemos, no, es que no se alcanza a ver así. Así es el símbolo de la masonería que tenemos. Tenemos la escuadra y el compás. Escuadra de porque son los arquitectos. ¿Qué tenemos cuando unimos eso? La estrella de Jerusalén. de Israel, ¿cómo se llama? La estrella de Jerusalén. ¿La estrella propia de quién? De Israel. De la iglesia judía. ¿No serán judíos acaso? ¿Queriendo acabar con quién? Con la cristiandad, con el cristiano, con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no era el Mesías, es un impostor. Tan lo quisieron acabar que pues lo mataron hace 2000 años, nada más que le salió el tiro por la culata. Resucitado. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Los sabios de Sion, nos brincamos esta, ¿va? Los sabios de Sion son los hombres más ricos del mundo. Estamos los Rothschild, los Rockefeller, hacen el grupo Bilderberg, la Fundación Carnegie. En pocas palabras, todos los bancos grandes del mundo son de ellos. ¿Quién controla el destino del mundo? Ellos. ¿Por qué? ¿Sabían que Estados Unidos está más endeudado que México? No sabía. Muchísimo más endeudado que México. Está casi en bancarrota. Es más, ni vendiendo todo Estados Unidos con todos sus estadounidenses, con todas las cosas que tienen, pagan la deuda que tienen. ¿A quién le tienen la deuda? El Banco Mundial. A esos monos. A ellos le deben. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del mundo y porque ellos te sueltan la lana. Y como no vas a tener posibilidad de pagar tus deudas, bueno, está bien, te voy a perdonar este mes si tú me apruebas la deuda, si tú me haces esto, si tú me haces aquello. Cabezas del orden mundial. Exactamente, son las cabezas del orden mundial. Estos hombres, los más ricos y poderosos del mundo, son los que han buscado, los que controlan el sionismo, los Illuminati, la masonería. ¿Va? ¿Qué hicieron? Pues
vamos creando organismos que nos ayuden, vamos creando la ONU, se acaba la Segunda Guerra Mundial, todos los países disueltos, bueno, creemos la ONU, y con la ONU vino después una cosa que nadie le hemos prestado realmente mucha atención. Estados Unidos destruye un país y lo divide para dar un pedacito de tierra a una nación que no tenía tierra. ¿Quién a quién? ¿Se acuerdan? Israel. Se la quita a los palestinos y se la da a Israel, y conforme ha pasado el tiempo, desde el 45 hasta 2016, cada día les quita más y más y más y más. Israel crece y siempre vemos en las noticias, ¿no? La franja de Gaza está en guerra, y los palestinos y los israelitas, y ya entraron los kurdos, y empezamos a ver ahí una situación en geopolítica bastante fuerte, porque todo el mundo tiene miedo que eso está ahí más grande. ¿Quién está detrás de todo eso? Estados Unidos. ¿Quién controla a estas organizaciones? Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos completamente. El gobierno de Estados Unidos, la masonería internacional completamente. ¿Va? Entonces, fíjense, vamos a hacer que todas las hegemonías, o sea, todos los poderes del mundo, todos los poderes vencedores, se unan para vencer al cristianismo. Vamos a hacer el poder secular más grande de la historia. Poder secular, poder sin Dios. Poder alejado totalmente de Dios, más grande de la historia. Lo es la UNESCO, lo es la ONU. Bueno, la ONU encabeza a todos los demás. El mundo queda dividido en dos sectores. Unos los que tienen el poder y otros los que van a depender de ese poder. El Banco Mundial son los que tienen el poder, son los que te sueltan las manos. Fíjense, esto lo dice Alberto Catulleri, es un sacerdote. Por medio de los asesoramientos y cooperación en los planes educativos y de promoción, restos de la concepción cristiana, diluye y destruye la tipicidad de las automáticas patrias y expresión y símbolo de la concepción inmanentista del orden temporal. En pocas palabras, lo vamos a traducir. Ya la cristiandad está medio acabada, vamos a destruir a los cristianos. ¿Quiénes creen que financian al final de cuentas a los ISIS? ¿De dónde tanto dinero? Si se supone que en Irak, que es parte de donde salen los ISIS, Irak estaba sitiada, llega a Estados Unidos, quita a Saddam Hussein, que estaba ahí, y una vez que los quita, les da la libertad a los iraquíes, instauran la democracia, y una vez que instauran la democracia, se supone que ya es una nación libre, independiente y soberana, ¿sí, no? Se supone. Entonces, ¿cómo es de que de la noche a la mañana aparecen todos los musulmanes radicales del ISIS que matan a un montón de cristianos? ¿Será casualidad? Yo las casualidades no creo. Va. Entonces, como lo estábamos mencionando, bueno, la UNICEF se supone que siempre está apoyando con comida y con medicamentos, sobre todo en las regiones más afectadas, África, pero pues también apoya en la medida de lo que le conviene apoyar y en la medida en la que las naciones entren dentro del juego o del plan que tiene estos monos concretamente, que es el sionismo, que es la masonería. ¿Va? Entonces, dentro de estos vamos a ver a tres monos concretos. Brzezinski, la tecnocracia. Vamos a resumirlo. ¿Qué dice ahí el Zéfalo? Usted es feliz. Usted y los suyos viven en un goce perpetuo de saberse en el mejor mundo de posibles. Usted es feliz y punto. Cállese. No piense, usted es feliz. Lo que nos están metiendo. Brzezinski. La fotografía está ahí al lado con Osama Bin Laden. ¿Se acuerdan quién era Osama Bin Laden? Brzezinski, Barack Obama, que todavía es presidente de Estados Unidos, y dice: vamos a hacer una revolución tecnócrata. La tecnología va a ser el nuevo artífice, la tecnología, producto de nuestra inteligencia, va a ser lo que dependa del mundo de nosotros. Estados Unidos es la solución. ¿Para qué? Para las necesidades del mundo. ¿Estás pobre? No te preocupes, yo te presto. No te preocupes, México, te estás muriendo con el crimen organizado, vamos haciendo el plan Mérida, te voy a mandar quién sabe cuántos millones de dólares, te voy a mandar helicópteros, te voy a mandar armas, te voy a mandar soldados para que capaciten a tu soldado, a tus ejércitos, a tu policía y salgas adelante. Bueno, qué generoso es Estados Unidos, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de ser esclavo.
a cambio de ser esclavos, ¿va? Entonces dice, vamos a hacer una nueva era del proceso político y global en México a partir de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Fox no estoy muy seguro, pero Calderón sí. Se les conoce a estos monos como los Chicago Boys. ¿Por qué son los Chicago Boys? Porque se fueron a estudiar a la escuela de Chicago, a Harvard, economía, y son los tecnócratas y trataron de tecnologicar, mal dicho la palabra, perdón, todo el país. Y ahorita lo estamos viendo. Se supone que iba a entrar la televisión satelital desde con Calderón, ¿no? Dio la orden, ya va a entrar la televisión satelital, digital, perdón. Y hasta la fecha vemos personas que no tenemos televisión como para decir, che, bueno, pero ¿qué hicieron? No te preocupes, no vas a tener televisión, no tienes dinero para comprar una televisión, yo, gobierno, te doy las televisiones. Y empezaron a regalar televisiones a lo bruto. Y dices, bueno, yo no sé quién está más bruto, si el gobierno que está tirando el dinero regalando televisiones o toda la bola de personas que estamos formados esperando nuestra televisión. En serio, yo no sé quién está más bruto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno embrutece y el otro es el embrutecido. Es una estrategia para que la gente esté agradecida con ese gobierno. Sí, claro, pero pues mejor darle de comer. O mejor enséñale a darse el propio de comer. ¿Por qué? Porque si yo te enseño a ti a poder buscar tu alimento, o sea, trabajar, vamos a hacer una sinergia en donde el país empieza a subir. Si te tengo acostumbrada, no te preocupes, yo siempre te doy, pues te vas a quedar después de tu cama. Pues es más rico, es más placentero. Va. Entonces, vamos a hacer una conciencia humana global. Vamos a buscar la felicidad por la felicidad, eso se llama hedonismo. Vamos a ser felices y punto final. No te preocupes, que hay guerra en Estados Unidos, no te preocupes, sé feliz. Que Hillary, que no te preocupes, tú estás en México, pero es que está en el mismo, no te preocupes. Que Peña Nieto, no te preocupes, o sea, no te preocupes. Vamos a hacer una conciencia humana global. Vamos a ser títeres. Vamos a cambiar el reino de Dios por el reino del hombre. Entonces no te preocupes. Ni existe Dios, ¿para qué te preocupas por tu salvación? No te preocupes. Luego tenemos a Henry Kissinger. La cultura de la muerte, fíjense. Este tema es pesado. Es el viejito de allá, el viejito buena onda. ¿Va? ¿Al lado de quién está? Hillary. De Hillary Clinton. Luego, a Hillary, ¿qué acaba de ser? Pues la candidata. La de Estados Unidos, ¿verdad? Y perdió. ¿Quién está a favor de que perdiera? ¿Quién está a favor de que ganara, hubiera ganado ella? ¿Quién hubiera preferido que ganara ella? Ay, ya no dicen porque ganó Trump y tienen miedo. No, sí, no va a haber Trump de esto. Tristemente, yo me atrevo a decir lo siguiente. La mayoría de las personas que conozco que le están dando un seguimiento de pobre a medio, porque no podemos decir profundo, a las elecciones de Estados Unidos, todo el mundo estaba con Hillary. Porque Trump es un loco, es un racista, es un asesino, es que nos va, pobres de nuestra nación, pobres de nuestra economía, a tronar todo. Pues sí, está medio loco, sí está medio racista, sí da miedo Trump, honestamente, sí da miedo. Pero Hillary da más pánico. O sea, Trump da miedo, pero Hillary da pánico. No, sí había. No me acuerdo el nombre del partido, pero así como aquí hay partidos chiquitos, allá también hay partidos chiquitos, nada más que hay mucha diferencia en la forma en cómo se maneja. Y uno de los partidos chiquitos, nada más que no me acuerdo cómo se llama el partido ni el candidato, pero toda la plataforma y toda la estructura estaba de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Quién lo conoció? Dime ese nombre. Les estoy hablando de él, dime ese nombre, con eso les digo todo. A ver si en su casa lo conocieron, quién sabe. Bueno, Hillary fue financiada nada más con más de $300 millones para su campaña por una asociación que se llama Planned Parenthood. Junto al Planned Parenthood hay otra cosa que se llama el Obamacare, que son como aseguradoras para las personas pobres para que puedan acceder a los servicios de salud, digamos el seguro popular, algo similar.
Concretamente, el plan de páramo es así como que el seguro popular, pero para la mujer. ¿Para qué? Fíjense ahí nada más, ¿no? Aborto, de lo que atendió el plan de páramo justo en el 2010, el 93.2% de sus acciones fueron a favor del aborto. Adopción, nada más el 0.2%. Y la prevención, bueno, de enfermedades, ahí surge como 8.4%. Es una clínica abortiva multimillonaria, que ahorita con Trump está sufriendo la gota gorda, porque parece ser que Trump la va a correr. Y yo creo que a Trump también lo van a correr de este mundo. ¿Cómo va? No, parece ser, y en serio, sí hay amenazas reales, ¿eh? ¿Por qué? Porque Hillary, fíjense con quién está, con Kissinger. Y habíamos dicho que estos son los que, los artífices del mundialismo, los sionistas, ¿no? Todos, me faltó decir, todos judíos, todos. Entonces, fíjense, dice Kissinger, las necesidades de las poblaciones de los países del tercer mundo con respecto a los recursos naturales mundiales causan graves problemas para Estados Unidos. Entonces, es más barato desaparecer a los pobres que ayudarlos en su pobreza. ¿Por qué? Porque es más barato, porque te vas a gastar mátalos y punto final. Se acabó. Que se mueran de hambre, se acabó. Que se mueran de sida. O sea, es más, aviéntales otra enfermedad, ¿no? Aviéntales el Zika y el otro, ¿cómo se llama? El chikungunya, ¿no? No es cierto, bueno, sabrá si sean esos. Entonces, hacen una campaña de reducción de fertilidad. Métodos anticonceptivos al principio. Después de los métodos anticonceptivos, yo no sé, bueno. Perdón, dije que el Zika es un método anticonceptivo. ¿Esa no lo sabía? Sí, porque si los bebés que van a nacer están en su cerebro, en caso de que la mujer esté embarazada y le pique un por ahí hay otra corriente que dice que están lanzando patógenos que van a generar malformaciones en el desarrollo de los embriones durante el proceso del embarazo de las mujeres, de tal manera que esas malformaciones, en el momento de que tú vas con el obstetra y te dice, es que viene su hijo mal, tú digas, híjole, no, pues que sabe que mejor abórtelo porque viene mal, y lo abortes. Hay quien dice que ya hay personas que están manejando esta información. ¿Qué tan cierta es? No lo sé. Honestamente, ahí sí ya sería adentrarte mucho. Aventarte una piedra muy pesada, pero tampoco está muy descabellada la idea, porque en los bebés que lo sacan, extraen el bebé, cada parte del bebé tiene un precio distinto, ¿saben eso? Lo más caro de los bebés es la materia encefálica cerebral, porque se vende, pues es que todos son células madre, entonces todo eso se utiliza. Sí, cuando se compran el Cicatricure con células madre y todo eso, ahí se están montando unas cuantas criaturas en la cara, ¿no? Por tal de verlos más bellos y bonitos. Pero, bueno, no todos los medicamentos, también hay que aclarar, no todos son, pero la gran mayoría se están utilizando esto. Es bastante grave, es muy grave lo que está sucediendo. Y pues que estamos haciendo partícipes, al final de cuentas, no sé si alguien de ustedes se dedica al sector salud, ya está aprobado, desde los 14 años puede ir una niña a solicitar un aborto, sin consentimiento de sus padres. Desde los 14 años ya puede una niña estar viendo todo su proceso de salud sexual y reproductiva sin conocimiento y consentimiento de sus padres, no se necesita. O sea, ¿qué les estamos diciendo? Tengan sexo. Pero si vas a tener sexo, toma los anticonceptivos, que es un negociazo. El otro día estaba escuchando un estudio de una de las empresas, ellos los venden a las organizaciones de todas las farmacias. Pues sí, pero ¿por qué está a la vista de todas las farmacias? Es nada, yo me pregunto, ¿no les ha tocado ir al Oxxo? Y cuando van al Oxxo, están las paletas, los tamarindos, las galletas, los chicles y las cajitas de condones, ¿no? Así a la mano, ¿no? Y yo le dije un día, porque me llamó la atención, y dije, sabrá qué dulce, porque estaban volteados. Y agarré así como colores atractivos, dices, sabrá Dios qué dulce me hago vamos a ver. Y lo agarras y, ay Dios,
Son condones. Oiga, y le dije a la señorita, oiga, pero ¿por qué no tiene esto aquí si está al alcance de los niños? O sea, pues si los van a tener, pues póngalos allá a la orilla, por lo menos, ¿no? No es el alcance de los niños, ya como que el que va a ir por condones va a ir por condones, no va a ir pensando en otra cosa. Sí, ¿no? Pero si los ves ahí, a un niño le llama la atención los colores. No, en serio, sí se han fijado, ¿verdad? Las cajitas, a un niño le llama la atención los colores y dices, ah, mira qué bonito. ¿Qué es esto, mamá? Los problemas que nos meten a todos, ¿eh? Pero es parte de esta estrategia. Ten sexo, ser responsable, utiliza anticonceptivos malos, de mala calidad, para que quedes embarazada y después abortes. Ah, pues ese también es abortivo, pero de todos modos, o sea, incluso es mejor si abortas pasadas las semanas. Un genocida es fulano apoyando a otra genocida que para el colmo de los males se declaró completamente anticatólica, porque la religión católica y cristiana embrutece, lo dijo ella, literal. ¿Y qué dijo? Vamos a buscar que el aborto sea libre. O sea, si tú estás un día de aliviarte y en ese momento te quieres arrepentir de tu bebé, ese día puedes abortar, ¿eh? Hasta los 9 meses pueden. Hasta un día antes del parto. Sí, sí lo dijo. Yo me atrevo a asegurar que quien le dio el gane a Donald Trump fue la providencia divina por medio de los católicos, honestamente. Porque Hillary Clinton, a nivel mundial, representaba toda la ideología de género. A mí no me parece nada casual de que en el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, un día después de las elecciones en Estados Unidos y sabiendo quién fue el ganador de las elecciones, se votara lo de la iniciativa de Peña Nieto de los matrimonios igualitarios y casualmente se desechara. Y que los del PRI la desecharan. Sí, ¿no? Entonces, hey, no ganó Hillary, quítenla. Ya no tenemos tanto compromiso. Yo me imagino que va por ahí. Bendito Jesús. Pero bueno, el hombre en pocas palabras se vuelve una moneda de cambio. Francis Fukuyama, este fue un secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice, el fin de la historia llega con la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es el mejor signo de la libertad del hombre. El hombre es libre por fin de decidir sobre su propio destino. Va. Entonces, sí, constituye el de la humanidad, la forma final de gobierno por lo que marcaría como tal el fin de la historia. El orden natural de las cosas. En un principio está Dios. Lo que nos hace después de Dios, la criatura por excelencia es la razón. Ningún otro ser y uso la razón. Pero no solo somos inteligencia, también tenemos sentimientos, también tenemos esa parte humana, esa parte que nos hace ser seres humanos, la adhesión de alma con cuerpo, que va intrínseco en todo el ser, no nada más es una partecita, y el cuerpo. Tenemos el liberalismo, la revolución francesa. Dios pasa a segundo lugar. ¿Por qué? Porque la razón es primero. Yo digo, la estatua de libertad, no impugnando. La independencia de México, la estatua de la independencia que tenemos aquí en el jardín, también trae una corchota. La razón, la libertad de la razón sobre Dios, es la que triunfa. Se la quedó. Sí, no, hasta están un poco roto el corrompe, pero bueno. Entonces, cambiamos a Dios y lo bajamos a esta posición. ¿Por qué? Porque ya no es Cristo, ya no es Dios. Entonces, mi razón, al momento de estar ahí, va a pasar a bajar a Dios. ¿Por qué? Porque sí, somos seres humanos y somos inteligentes, es lo que nos distingue de todas las demás razas y especies sobre la faz de la Tierra y el universo, del mundo mundial universal, ¿va? Sin embargo, pues también tengo sentimientos, y también amo, y también sufro, y también soy una persona que busca su felicidad, una inteligencia. Aparece la corriente del humanismo, corrientes filosóficas, aparece el humanismo como respuesta. Tú ve por tus sentidos, lo que te dicte tu corazón ve y hazlo, no te preocupes por lo demás. Bueno, llegó un punto en el que sí, pero es que también mi corazón, mi conciencia me está diciendo que ir a violar a la vecina es malo.
Pero es que, ¿cómo me gusta la vecina? Pero es que, ay no, es lo que me dicen mi razón y mis sentimientos. No te preocupes, vamos a pasar ahora el cuerpo, la materia está arriba. Haz lo que tu cuerpo quiera, no dice la canción, dale a tu cuerpo de Macarena. ¿Sabe quiero que todos son homosexuales? No. Estoy en mi libertad de expresión. No, pero yo estoy en mi libertad de expresión, ¿sí o no? Entonces me contestó aquí el hermano. ¡No! Retrógrada, asesino de las libertades, homófobo. ¿Ven? O sea, entonces se vuelve completamente relativo todo. Entonces, actualmente, no te preocupes, el orden establecido se vuelve cuerpo, materia, sentimiento, razón. ¿Y a Dios a dónde lo ponemos? En último lugar, ¿por qué? Porque Dios es un estorbo para la felicidad plena del hombre. Entonces, el plan que Fukuyama menciona y que los protocolos de los sabios de Sion también mencionan, dice: los enemigos del Estado democrático liberal son la familia, la religión y la patria, o sea, el nacionalismo. Hacen sacrificios para su cumplimiento que generan un mayor costo-beneficio y a su vez están supeditados al bien común sobre el bien particular. Un mayor costo está extraído del libro de Francis Fukuyama, ¿vale? Está extraído de ahí. Está supeditado al bien común. O sea, acabamos con el bien común sirve. Busquemos el bien particular, ¿va? Es un mayor costo-beneficio. ¿Por qué? Porque requieren sacrificios para su cumplimiento. El bien del otro. Antes de buscar mi bien, como madre de familia, busco el bien de mis hijos. Es lo que siempre les he preguntado. ¿Cuántas veces me pongo una prenda por tal de que otra persona en la calle no padezca frío? Sí, ¿no? Valores cristianos, valores propios de la cristiandad. Vamos a acabar con eso. ¿Por qué? Porque fortalecen el Estado, fortalecen la familia y fortalecen la religión. Dios fortalece al hombre. El hombre con Dios lo puede todo lo puede en Cristo que me fortalece. San Pablo, nada lo puede si no está presente en Dios, si no está presente en Cristo. Entonces, acabemos con eso. Fíjense, Friedrich Nietzsche habla del ateísmo, lo que les decía, la muerte de Dios. Él habla de la muerte de Dios con este hombre. Dijo: el hombre democrático es inerte, inservible y mediocre. Fíjense, él mismo contraviene al orden mundial y no cree en Dios, para nada. Pero él mismo contraviene el orden mundial. ¿Por qué? Porque sabe que en el momento en el que el Estado democrático liberal llegue a su culmen, ¿de qué somos esclavos? ¿De qué somos esclavos? Somos esclavos, fíjense, vamos a acabar con el patriotismo. Ya se acerca el 20 de noviembre y ahí sigue, ¿verdad? Yo les reto a que salgan a desfile. Entre niños que acaban de desfilar y adultos, ¿qué estamos festejando? Y les aseguro que ni, el 25% a lo mejor les contesta. Ojalá y fuera más. Es en serio. Tú les preguntas, por ejemplo en mi caso, les preguntaba a mis profesores: a ver, ¿qué estamos desfilando por el 16? ¿Por qué estamos desfilando? Porque nos obligaron, profe. Su respuesta me satisface. Es cierto, no conocemos. O por ejemplo, ¿quién sabía lo de Iturbide? Casi nadie de las personas. De hecho, dicen que lo que se ha grito fue por Porfirio Díaz, porque él quería que se celebrara su cumpleaños, que era el 15 de septiembre, en todo el país. Entonces, realmente todos hemos estado celebrando el cumpleaños de Pero fíjate, masón converso. Él se convirtió. Y con Porfirio Díaz tuvimos, es tratado como tirano dentro de la FAMSA o... ¿Sí? Estamos igual. No cambiamos. O sea, sí, maldito Porfirio Díaz. Pero yo no he visto otro Porfirio. Yo quisiera otro Porfirio Díaz aquí en México, no con 31 años de poder, pero con 6 años por lo menos, ¿no? Que hiciera todo lo que hizo este fulano y se convirtió, él se convirtió al final. Eso sí es, sí. Y de hecho él empezó a establecer unas nuevas relaciones con el clero, porque estaban rotas desde con Benito Juárez. Por ejemplo, Benito Juárez
tenemos el día libre el 21 de marzo, el día del natalicio de Benito Juárez, el padre de la masonería mexicana, el que vendió la mitad del territorio, el que perdió Nueva Orleans, si no me equivoco, en un juego de cartas en Estados Unidos, concretamente está ahí. Chin, ya no traigo dinero. Pues te apuesto aquí en Nueva Orleans. Si no me equivoco, es en Nueva Orleans. Si no, se los corrijo. Ahí va. Y lo perdió, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un libro fantástico que les recomiendo leer que se llama Las grandes tradiciones de Juárez, de Camilino Salmerón, en donde él habla, igual lo estoy viendo en internet porque en ninguna librería lo vas a encontrar, Tradiciones de Juárez. Entonces, ahí viene un tratado que se llama MacLean Ocampo, detalladito, de cómo vamos a hacer literal gatos de Estados Unidos y le vamos a entregar todo el territorio de Estados Unidos. ¿Según la leyenda rosa o la leyenda negra? La rosa es por un beso que le pidió Santana a una chica de sociedad de aquel entonces que era muy bella. Entonces le dijo: ¿qué quieres? Porque me des un beso. Y yo quiero este territorio, Aguascalientes. Y se hizo esa leyenda rosa. La leyenda negra estaba peleándose en México entre el centralismo y el federalismo en ese momento. Zacatecas tiene Francisco García Salinas, Tapachito es el padre del federalismo mexicano. Y estaban, pero en pique ellos dos. Y Aguascalientes era una de las zonas más ricas del estado de Zacatecas, entonces se lo expropiaron, porque de ahí le venían. No, y aparte, algo curioso es que a Benito Juárez se le festeja una frase que es totalmente obvia, o sea, de todo sentido común. El respeto al derecho ajeno, la paz, esto hasta los animalitos lo saben. O sea, más bien lo que él debe haber descrito o definido era el derecho ajeno, que eso fue lo que no hizo. No, sí, claro. Y frase que está inmortalizada y que no es suya, es de Manuel Kant. No, y aparte, es una frase lógica, o sea, eso no es ninguna frase, o sea, es obvio. ¿Okay? De verdad, los amigos un pedazo se mete con otro. No, porque sabe que le va a haber problema, ¿no? Va a haber taquitos, Y sin embargo, se la festejamos y se la aplaudimos en la escuela, así como si fuera. No, o sea, en todo lo que se hace, en todas las plazas, es más, por decreto presidencial, todos los lugares del país deben tener un monumento a Benito Juárez. Sí, por decreto, o sea, de acuerdo. Entonces, donde dices: ay Dios, el fulano que hizo, aparte de vender a México, aparte de todo eso, le dio entrada libre al protestantismo a México, le quita, hace la desamortización de bienes eclesiales, le quita todas las propiedades a la iglesia. Hay una batalla tremenda, una expulsión constante de religiosos, de religiosas, del clero en México, asesinato de ellos. O sea, la guerra cristera fue el culmen de toda esa ola de atrocidades que venía viviendo el pueblo mexicano desde Benito Juárez. ¿Vale? Entonces, este templo no es propiedad de la iglesia, es propiedad de la federación. Y todos los templos son propiedad de la federación. La iglesia no puede tener bienes. Un sacerdote a nombre suyo, personal, sí, y eso fue hasta juntar los amigos de Gortari. Entonces, vamos a acabar con el patriotismo, vamos a acabar con el sentido de la patria, con la identidad nacional. México, qué maravilloso país en donde tenemos 3 símbolos. ¿Cuáles son? El himno nacional, la bandera y el escudo. Y le dudamos al decirlos. Y la bandera, y no podemos casi ni tocar con el tétaro de una rosa, ninguno de estos símbolos, porque son sagrados para los mexicanos. O sea, todo lo que nos representa como mexicanos, que nos une como mexicanos, lo hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos el himno nacional. Porque es cualquier cosita. La bandera de México fue votada la bandera más hermosa del mundo, si sabemos esto, ¿verdad? Sí. Y qué bonita y qué hermosa bandera, pero nos la pasamos por el arco del triunfo. Fíjense, Estados Unidos usa la bandera hasta los calzones. Siempre me ha gustado poner ese ejemplo. ¿Hasta los calzones traen la bandera, sí o no? Sí. Aunque los calzones traigan ahí su rayita pintada, si tú te atreves a decirle algo a los calzones de esa persona porque es la bandera, y en serio, es como lo que acaba de decir: un perro no se mete con otro perro porque sabe cómo va a salir.
Te baja pero en feria porque estás ofendiendo a su bandera, a su nacionalidad, a su patria. En México vemos, acabamos de ver ahora con lo de Donald Trump, una bola de locos que estaban quemando unas banderas de México. Ah, mira, están quemando la bandera de México, qué bueno. No pasa nada, ¿no? Entonces, hay un sentido de pérdida de patriotismo. Cuando perdemos nuestra identidad nacional, estamos como las hormiguitas, todas alborotadas, todas por todos lados. ¿Qué es lo que hace fuerte un país? Su identidad. Porque la identidad va a hacer que tú trabajes en pro tuyo, de tu país. La religión, si Estados Unidos tiene una religión oficial, la religión sería el protestantismo. Y dentro del protestantismo, que viene siendo el positivismo de Comte, te dicen, tú trabaja. Y trabaja y ser rico. Y tu obligación como es ser rico. Porque si tú eres rico, haces rico a tu país. Díganme si no hacen esto los ricos, pensando en el país, pensando en sus ideas. Alguna comunidad. Acá no tenemos eso. Y toda América Latina está igual. O no, donde usted ha tenido oportunidad de viajar por varios países de América Latina. Y todos están, todos para todos lados peleándonos. En Estados Unidos se pueden unir, en otros países, la Unión Europea, ideas se conjugan buscando un mismo objetivo. Acá, PRI, PAN, PRD, bueno, apenas se acaban de unir, ¿verdad? El PAN, PRD y PT para una elección medio rara, pero bueno. Pero ese era el momento para llegar al poder, y llegas al poder y no nos separamos, y somos los mismos enemigos de siempre y nos vamos a dar en la torre. No hay unidad, vamos a acabar con el patriotismo. Vamos a acabar con la familia, concretamente el matrimonio y toda la moralidad, la institución que educa a los niños. ¿Cómo acabamos con la familia? Salarios mal pagados. ¿Por qué mal pagados? Para que los hombres tengan que ponerse a trabajar más y estén menos. Pero para que la mujer también se meta a trabajar y no esté en la casa. Vamos a generar la ideología o la libertad, la liberación femenina. Mujer, tú eres libre y tú debes de crecer y debes desarrollarte y debes de... Eres igual, no, ni siquiera es igual, todavía eres igual que el hombre perfecto, sí es cierto, somos seres complementarios, nos complementamos, pero ni siquiera es eso, eres más que el hombre. O sea, ya que en el gobierno de María Medina había muchísimo más apoyos para las mujeres que para los hombres. Si un hombre llegaba y tocaba las puertas, te mandaban al carajo. Cualquier mujer llegaba y le hacían una tacita de café. Es real. Entonces, yo con esto, que quiero que quede claro, no digo que la mujer no tenga por qué dejar de estudiar, de prepararse, de trabajar, de desarrollarse, claro que sí. Pero también que entienda la mujer su propia natural, su orden natural. La mujer es la depositaria del don más grande que Dios nos dio, que es la vida, que es la maternidad. ¿Quién educa los valores cristianos a los niños? La madre. ¿Quién educa en valores generales a los niños? La madre. ¿Quién está en las buenas de la madre? Porque el hombre casi siempre está trabajando. El hombre, por eso es matrimonio. El matrimonio es para la madre. Viene la palabra matrix. En el derecho romano se establece el matrimonio como defensa y protección de la madre, como algo legal para que se pudiera defender, ahora sí, del hombre de Barbaján que no se hacía responsable de su familia. El hombre es el padre, patrimonio, es el que provee el patrimonio, que da el patrimonio, porque la madre es la que amamanta, y no hablamos nada más de amamantar en la cuestión literal del seno, sino que amamanta en todo lo que representa ser hombre. Acabemos con eso, acabemos con la identidad femenina. Métete a trabajar embrutecidamente padre y embrutecidamente madre para que no tengas tiempo de estar con tus hijos. Y si no estás con tus hijos van a ser criados por la televisión, por la dama que ve para saber quién es, van a ser educados por todo el ambiente, no meterlos a la guardería. Y mételos aquí, mételos allá, y los pobres niños andan rodando como canicas por todos lados. Y cuando crecen, hijo, es que mi hija salió embarazada a los 14 años, ¿cómo es posible? Pues, si no estuviste, ¿cómo crees que no fue posible? Nunca te preocupaste, porque cuando llegas, y esta es una realidad que yo creo todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido. Yo espero que no sea cotidianamente, y si lo es, busquemos que no lo sea.
Llegamos a la casa cansados y ya lo último que queremos saber es problemas. Ay, mañana, no, ahorita no, es que déjame descansar, me duele la cabeza. Y no prestamos atención. Sí, ¿no? Pasa frecuentemente. O que no se han casado, es que tú lleva tu vida a gusto, llévala libre, llévala feliz, ten las parejas que tú quieras tener. Cuando te cases tu cara, no necesitas atarte con hijos. Entonces desde chiquilla te empiezan a decir, ten lo que tú te plazca, está al alcance de tu mano, estírala y tómala. Ten relaciones sexuales a lo desmedido. Utilizas anticonceptivos. Los anticonceptivos